Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en este domingo 10 de noviembre del año 2024. Cerramos una semana convulsionada políticamente hablando, también afectada por la vía de la energía eléctrica, pero políticamente sí hay que hablar y hay que decir varias cosas a propósito de la supuesta filtración, porque en realidad no son filtraciones, son documentos, son pruebas de lo que existía en el celular de Fernando Villavicencio, ex asambleísta y ex candidato a la presidencia de la República, asesinado el 9 de agosto del año 2023. Y ahí sí hay que hacer algunas puntualizaciones, porque se quiere ya colocar el relato de que son ficticios, de que no se pueden divulgar, de que afectan a la memoria de una persona fallecida, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos argumentos falaces con relación a algo que es fundamental. El contenido del celular de Fernando Villavicencio está mostrando, está exhibiendo, está legitimando una situación muy particular. El desarrollo de la política en los últimos 7 u 8 años, quizás un poco más, a partir de lo que se hacía con él, de lo que él hacía con otros actores políticos, incluidos presidentes de la República como Lenín Moreno Garcés y el señor Guillermo Lasso Mendoza. No mencionamos el caso de Daniel Noboa porque lo que hemos podido verificar hay conversaciones que no son tampoco nada extraordinarias. Incluso Fernando Villavicencio ni siquiera le responde los mensajes a Daniel Noboa hasta donde hemos podido comprobar. ¿Pero por qué digo que marca la política? Porque el señor Fernando Villavicencio, en particular en su relación con la señora fiscal Diana Salazar, han marcado, han pautado la política de este país, particularmente la política con respecto a la persecución política al correísmo, al denominado correísmo, a Rafael Correa, a Jorge Glass y a otros altos dirigentes de la Revolución Ciudadana. Y eso tiene que mostrarse, porque no han sido gratuitos ni tampoco han sido procesos tan transparentes los que se desarrollaron contra los dirigentes de la Revolución Ciudadana, el caso Arroz Verde, el caso Sobordos, etcétera, etcétera. Quienes ahora quieren decir o quieren desarrollar el relato de que eso no se puede conocer, están ocultando algo que si hubiese ocurrido en otra época, habrían dicho que la transparencia por encima de cualquier cosa. Y aquí sí quiero sustentar algo que yo particularmente lo he dicho durante muchos años. Aquí se evidencia una mafia mediática y lo voy a repetir cuantas veces sean necesarias porque creo que nunca me equivoqué en este aspecto. La mafia mediática del Ecuador significa la colusión, es decir, actores políticos, mediáticos, periodistas, medios de comunicación, jueces, fiscales, empresarios, coludidos para trabajar en un solo propósito, el no regreso de la Revolución Ciudadana al poder vía electoral, vía elecciones y también para asesinar la reputación de no solamente esos personajes de la Revolución Ciudadana, sino de todos aquellos otros, incluido yo y otras personas más, que fuimos críticos de ese comportamiento de los medios de comunicación y de ese comportamiento de la prensa ecuatoriana que no precisamente estaba desarrollando un periodismo responsable, honesto, que verificaba, que contrastaba, sino que estaba sustentado alrededor de algo muy, muy concreto: la política, la construcción de relatos, de narrativas para construir una supuesta realidad que les garantizara, primero, los negocios a los grandes empresarios y segundo, cierta impunidad con otros actores políticos y empresariales. Y la segunda parte, que también hay que decirla con absoluta franqueza y no tenemos por qué temer hablar las cosas claras,
se muestra a un personaje. Los chats de Fernando Villavicencio muestran a un personaje que de una manera u otra, directa o indirectamente, marcaron también la política. Porque los chats que son verificados, que son verdaderos, muestran cómo él pasaba información. Por ejemplo, a los señores de la Posta que ahora están mostrando los chats. Pasaba información a ciertos medios de comunicación y organizaba, junto con Cristian Zurita, ciertos espacios y ciertas narrativas mediáticas para construir una realidad que les convenía a ellos. Este personaje, Fernando Villavicencio, además, está mostrando a lo largo de esos chats relaciones íntimas, personales, privadas, públicas, políticas, judiciales, periodísticas, etcétera, etcétera, que no precisamente hablan de un comportamiento ético, porque él nunca las dijo, nunca dijo, por ejemplo, quién le pagaba, quién le financiaba sus supuestas investigaciones y para qué las financiaba. Porque una cosa que es muy importante también entender, este señor, Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, decían que hacían periodismo. Un periodismo responsable muestra los documentos y muestra quién le financia. Los auspiciantes, los financiadores, lo que ustedes quieran, se muestra para que la cosa sea transparente. Pero ellos no mostraron nunca eso. En alguna entrevista dijeron que no, que la NED, que Estados Unidos, pero ¿mostraron ellos esos documentos? ¿Mostraron sus cuentas? ¿Le rindieron al fisco ecuatoriano, al Servicio de Rentas Internas, le rindieron cuentas de sus ingresos? Y lo último, ¿hasta dónde todo esto no solamente tiene que ver con la política, con la lucha partidista, sino también con algo que está todavía no muy claro? La plata que se escondía en alguna parte, el financiamiento que salía de alguna parte y el enriquecimiento que tuvieron algunas personas a partir de esto. De ahí se entiende o se deduce las disputas familiares entre aquellos cercanos familiares, los más cercanos familiares de Fernando Villavicencio, sus amigos, sus colaboradores y también sus socios. Y esto tiene que discutirse públicamente porque ha marcado la política del Ecuador. De ahí que señores de la prensa que creen que ahora la transparencia no debe presentarse como un valor democrático fundamental, es hora de una cosa con la que voy a cerrar antes de pasar a la entrevista. Si todo esto ocurrió desde el Trujillato para acá, se vuelve reiterativo y necesario tener una comisión de la verdad o la mayor expresión de investigación a profundidad de todo lo que significó el Trujillato, de todo lo que se hizo para nombrar personas, autoridades, destituir personas y autoridades de los cargos públicos, de la Contraloría, de la Fiscalía y de otras instancias. Necesitamos efectivamente un baño de verdad. Y por eso queremos pasar a la entrevista con Freddy Carrión Intriago, ex defensor del pueblo, perseguido también por estos personajes. También se demuestra en los chats este tipo de cosas. Queremos conversar con él porque efectivamente necesitamos un baño de verdad para que este país, al menos de esa manera, sepa cómo se construyeron estos procesos políticos que nos han tenido durante los 7 años en mayor miseria, en una crisis económica profunda, en emigración forzada y ahora incluso con apagones que se pudieron evitar. Y estamos grabando este programa, pero efectivamente no queremos correr el riesgo de que nos caiga el apagón. Así que en segundos ya estamos con Freddy Carrión Intriago. Y estamos aquí con Freddy Carrión Intriago, es defensor del pueblo, lo habíamos anticipado con mucho tiempo. Este es un tema delicado por algunas cosas, pero también queremos apelar a su conocimiento, a su profesionalismo en calidad de abogado y además conocedor de un poco de la política ecuatoriana de los últimos años. Bienvenido, Freddy. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Orlando, muchísimas gracias y un placer estar nuevamente contigo y sobre todo a la audiencia que te sigue y está conectada, enviarle un afectuoso saludo. Antes que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo han pasado estos meses de libertad? Con apagones, ni en la cárcel tuviste apagones, y ahora hay apagones. Qué cosa para más anecdótica, por decirlo menos, claro, ¿no? Ajá. Yo creo que cuando en la hora sixtina recordarás que sí, con el tiempo de los apagones se aumentaba o se adelantaba 1 hora, uno pensaba, bueno, esto es porque estamos en un proceso de desarrollo y crecimiento, pero luego del 2007 al 2017, que es donde se construyen 14 hidroeléctricas, la idea es que esto era cosa de pasado y que nunca más podía volver a pasar. Claro. Y ahora tener de 12 a 14 horas realmente es volver a la edad de piedra. Es decir, ¿cómo
podemos, o cómo hemos visto la destrucción de un Estado, de una sociedad en tan corto tiempo. En 8 años han destruido al país para que lleguemos a 12 o 14 Pero horas. Freddy, ¿cómo te afecta en lo personal con tus hijos que tienen que hacer los deberes, el igualarse en las tareas, el compartir los horarios de la escuela sin luz, en la casa sin luz? ¿Cómo haces para resolver esos temas? Es complicado, sobre todo porque tenemos que estar, claro, al horario de los cortes. Ver cuándo se va la luz, cuándo regresa, y cuando regresa ponernos obviamente a ayudarles a hacer las tareas, porque obviamente no hay internet, no hay luz, no hay nada. Entonces con los chicos estamos siempre pendientes del horario, o sea, realmente se vuelve un problema. Obviamente en la escuela no pueden mandar ninguna tarea porque no se puede en la casa. Con las justas, cuando llega la luz tenemos que ahí a correr para con los niños poder aprovechar esas horas y poder ayudarles en las tareas. Porque toma en cuenta, Orlando, de que los horarios, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestra casa es que se va la luz, por ejemplo, ahora a las 4 de la tarde. Claro. Se va desde la mañana, llega a las 3, a las 4 ya se va. Es decir, durante el día no tienes luz. Claro. Y en la noche recién te llega, entonces a la noche ya están durmiendo los niños. Pero así Freddy, que es un frente a problema. eso, ¿tú crees que efectivamente esto se va a complicar? ¿Crees que hay una salida? ¿Por dónde estaría la salida? Porque ahora, digo, incluso hasta un poco perversamente, nos tienen entretenidos con el tema electricidad, y es jodido porque es verdad, estamos jodidos con ese tema, pero hay otros problemas también. O sea, los sicariatos no han desaparecido. Acaban de encontrar 13 toneladas de cocaína en paquetes de banano en España, y el jefe de la policía que supuestamente controlaba ha estado involucrado, y no hay un solo preso en el Ecuador, no hay un allanamiento, no hay nada. Es decir, sigue la inmigración, la gente no quiere estar aquí, las cosas están mucho más caras. ¿Cómo entender este momento y qué salida se puede encontrar? Eso yo te comentaba en un inicio, o sea, estamos asistiendo a la destrucción de un Estado. Desde hace 8 años, con el gobierno de Lenín Moreno, este país ha empezado en un proceso de autodestrucción, desde el Estado mismo. Entonces, claro, vemos con el tema de la inseguridad, ahora es el pan de cada día. Vemos el tema ya de la energía, indudablemente, que eso es lo más apremiante, y eso nos concita a todo el mundo a estar pendiente de los horarios de luz, obviamente, porque ningún país, ninguna sociedad puede funcionar sin luz. Y luego también tenemos el otro problema de lo que hablabas, de la migración, el tema del narcotráfico. Cómo ha escalado el narcotráfico y no hay ningún tipo de persona ni involucrada, mucho menos detenida. Y de grandes porcentajes 13 toneladas de en un embarque. 13 Quiere toneladas. decir que deben pasar muchísimos más. Lo que pasó, recordarás, hace 1 o 2 años, que se encontró en los ríos de cerca de 20 toneladas y solamente fue detenido la persona que cuidaba El esa portero. finca. El portero. Es decir, de ahí y no supimos absolutamente nada. Pero para otros temas, en cambio, medio... Allanamientos por todo lado. Hay un Twitter y ya está en la madrugada los allanamientos, y Es claro, verdad. con los medios de comunicación para levantar toda una especulación de que ciertas personas estarían involucradas en actos delictivos, claro. pero lo que realmente es más fuerte, que es la delincuencia organizada, que es el tema de narcotráfico, no pasa absolutamente nada en este país. Y frente a eso, ¿cómo valoras, antes de entrar en lo central, el que durante estos meses, digamos 15 meses más o menos desde el asesinato de Fernando Villavicencio, esa investigación no ha dado resultados, los supuestos autores están muertos, los autores materiales quiero decir, y no se sabe más nada? ¿Cómo entender este caso tan escandaloso, dramático al mismo tiempo, que decidió buena parte de lo que estamos viviendo también? Yo partiría de una reflexión de lo que los familiares de Villavicencio lo dijeron en algún momento, que de parte de la fiscal no se había hecho absolutamente nada. Y eso sí realmente es preocupante. Ya. Porque ahora con los chats que se han filtrado, en donde vemos las conversaciones que han mantenido entre la fiscal y Villavicencio, nos damos cuenta de que obviamente ellos coordinaban, ellos tenían una agenda política afincada en los temas penales. Es decir, a la política la judicializamos a través de este enlace entre Villavicencio y la fiscal Diana Salazar para determinados casos sacarlos a la luz pública, judicializarlos con investigaciones previas y luego instrucciones fiscales, pero realmente lo grueso, lo fuerte, que son los delitos de narcotráfico, los delitos de corrupción de grandes personas involucradas, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lazo con Luque y compañía, eso no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo veo, y con mucha preocupación, cómo es que la fiscal, con esta relación que se tenía con Villavicencio y prácticamente ha dejado su investigación, porque no nos puede decir al Ecuador que con la sanción de los autores materiales ha terminado el caso. Claro, claro. Porque se ha determinado indudablemente que los autores materiales han sido los que
podrían haber cometido este delito, pero ya están sentenciados. Pero, ¿por orden de quién? ¿A título de qué? ¿Cuál fue el objetivo para que a través de estas personas se atente contra la vida de un candidato a la presidencia? Pero además cabe una pregunta y creo que hay que refrescar la memoria antes de entrar a los temas centrales, porque estas personas que supuestamente asesinaron a Fernando Villavicencio, cuando son asesinados ellos, están bajo custodia del Estado. ¿Qué implica eso en términos jurídicos para un Estado, para una sociedad, para un país, que quienes tenían que ser cuidados para poder avanzar en investigaciones no son cuidados, efectivamente, se los asesina y el Estado pasa como que no es nada responsable en esto? El Estado es el gran responsable de todo esto. Claro, cuando hablamos de una institución, sabemos que el Estado a través del SNAI está obligado a garantizar la vida de las personas privadas de la libertad. Ajá. En el Ecuador, Orlando, no hay la pena de muerte. No se encuentra establecida la pena de muerte. Pero en la práctica, el llegar a estar privado de la libertad se ha convertido en una pena de muerte. Las cerca de 500 personas privadas de la libertad que murieron en las cárceles, bajo la custodia del Estado, demuestra que en el Ecuador se aplica la pena de muerte, a pesar de que en el Código Orgánico Integral Penal, digamos que no está establecida como una sanción la pena de muerte, pero cuando uno entra a las cárceles, sabe que la muerte es un paso hubo inmediato. Personas que fueron asesinadas ya con boleta de libertad. Muchísimos. Claro. Unos con boleta de libertad, otros con prisión preventiva. Ajá. Otros por alimentos. Otros por alimento, pero independientemente del proceso penal por el que se encuentren previstos privados de la libertad, ninguna persona podía haber sido privada de su vida en las cárceles. Claro. Eso tendrá que el Estado responder, porque habrán demandas, estoy seguro que se presentarán demandas de los familiares contra el Estado ecuatoriano por no haber garantizado la vida de las personas privadas de la libertad, y frente a eso no hay excusa alguna. El Estado no puede decir, es que a ver, yo no tengo control de las cárceles y por lo tanto, como no tengo control de las cárceles, no me pueden culpar de esas muertes. No, él es el gran responsable por permitir Porque el ya control además de tú las debes cárceles. conocer más que yo, por supuesto, de esos temas. Lo que ha ocurrido en las cárceles de Brasil, lo que ha ocurrido incluso en cárceles de México, en Centroamérica, ya fueron sancionados. Después de 20, 25 años, se sancionó al Estado por esa situación. Pero es que va a ser sancionado, porque es su responsabilidad, es la vida de las personas, independientemente de lo que hayan cometido o de lo que hayan sido juzgadas, pero es la vida de un ser humano. Claro. Y como no existe en el país pena de muerte, por lo tanto no se puede aplicar ese tipo de ejecuciones extrajudiciales que se han dado en la cárcel o las masacres carcelarias que se han Pero dado en la entonces cárcel. volvamos al tema. Este año y pico, 15 meses, digamos, del asesinato de Fernando Villavicencio, hemos visto, primero, inoperancia de parte de la justicia para resolver el caso, pero también, segundo, hemos visto unas disputas entre los familiares, los amigos, los allegados, los jueces. Primero le acusaron a Rafael Correa, a la Revolución Ciudadana, después la esposa de Fernando Villavicencio le está acusando de alguna manera al Partido Social Cristiano, el señor Zurita dice que el principal autor intelectual se llama Pablo Muentes. ¿Cómo valoras desde lo jurídico, desde tu experiencia, que todo esto ha ido, voy a decir, enturbiando el proceso? Pero es que para empezar, yo más que inoperancia de la propia Administración de Justicia diría corrupción. Corrupción. Porque aquí el tema es corrupción. Ya. Tanto de los jueces de la Corte Nacional y jueces de primera y segunda instancia. Creo que para el país ya no queda ningún tipo de duda que la Administración de Justicia está completamente corroída, permeada por la corrupción. Que no hay juez que no reciba plata. Contadas excepciones, pero no hay juez que no reciba dinero. Sobre presión por parte de ciertas autoridades también. Presión. Porque se ha visto eso, ¿no? Se ve en los por chats. Supuesto. Hay cosas de ese tipo. Presión y dinero. Claro. Y en ese punto, el juego que han desarrollado la Fiscalía General del Estado al convertirse de una institución persecutora a una institución política. Yo recuerdo muchísimo cuando la fiscal decía, previo al juicio político, yo no soy política. Ajá. Yo no soy política. Yo soy una técnica, una abogada que está al frente de la institución que persigue delitos. Los chats revelan una naturaleza completamente distinta de la fiscal general, política, que coordinaba las investigaciones y las instrucciones con un operador político como es Fernando Villavicencio. Y que anticipaba los fallos. Que anticipaba los fallos. Que ella no tenía que saberlos. Por supuesto. O sea, en el procedimiento, perdona esto desde la ignorancia mía, un procedimiento de esa naturaleza que se rompe, que se violenta, que se viola, ¿qué implicaciones tiene? Nulo, completamente nulo. Es nulo. ¿Cómo es posible que la Fiscalía, que es un sujeto procesal, junto con la defensa, los dos son los grandes
pilares sobre las que se... Acusador y defensor. Exactamente, acusador y defensor. ¿Cómo es que el acusador ya conocía la sentencia? Claro. Y ya decía que van a ser 2 votos contra 1, como el caso Singe. Así es. Ella ya sabía que habían 2 jueces que van a votar a favor de la prescripción y uno que iba a votar en contra. Ajá. ¿Cómo es posible eso? Una fiscal que ya conozca el veredicto de los jueces. 1. 2. Y esto es muy importante, Orlando. La fiscal con Villavicencio actuaban juntos ¿para qué? Justamente lo que acabas de decir, la presión. Y yo lo puedo corroborar con los chats. Claro. En los chats se habla claramente entre Villavicencio y la fiscal cuando dicen, Carrión tiene un caso o un recurso de apelación, y era justamente de mi prisión preventiva. Así es. Tenemos que actuar los 2 juntos para generar el mensaje a los jueces. Hace un rato decías, si bien a veces no es por dinero, pero a veces es por la presión. Ajá. La presión política de que, oiga, si usted no hace eso, lo Queda voto fuera, claro. o lo meto preso O lo porque meto le tengo... preso como ha pasado con como ha algunos pasado. casos. Sí, Entonces, claro, los jueces que se ven obligados, indudablemente, a actuar en función de lo que le dice la fiscal, quien ha venido actuando con Fernando Villavicencio. Y en ese chat, que es muy revelador, expresamente dicen, Carrión tiene una apelación, hay que actuar para mandar el mensaje a los jueces. Y eso ocurrió. Y eso ocurrió. ¿Nos puedes recordar o refrescar la memoria cómo fue ese momento que ahora se revela el comportamiento que hubo detrás? Mira, Orlando, yo he revisado los chats y me quedo completamente estupefacto, indignado, impotente a la vez. ¿Cómo es posible que en un Estado de Derecho, estamos hablando del siglo XXI, te lo pueda aceptar en la Edad Media, en donde la voluntad del juez era la ley? Lo que decía, la voluntad del rey era lo que se decía y se hacía. Pero hemos avanzado, la humanidad ha avanzado y nos ha costado sangre, muchas vidas para llegar a tener un procedimiento previsto, previo, con un juez independiente imparcial. Pero ¿cómo es posible que todo eso, en pleno siglo XXI, se lo echemos a la basura bajo el liderazgo y la responsabilidad de una fiscal que se dedicó a torpedear, que se dedicó a socavar los principales principios del proceso penal, del Estado de Derecho? ¿Y cómo? Utilizando el poder de una institución, intimidar jueces, presionar jueces y con asambleístas tratar de operar mediáticamente para influir ante los jueces y evitar que la justicia brille. Pero entonces ahí cabería la pregunta, y que cualquier persona que está viendo este programa se haría, es ¿de qué manera, en tu caso muy particular, se forzó a que seas condenado, seas detenido cuando no habían las suficientes pruebas? ¿Cómo, después de revisar esos chats, cómo percibes que se comportaron estos actores? Mira, hay un chat que es muy revelador, cuando dice la fiscal con Villavicencio que la escena del crimen ha sido manipulada. Mira, eso fue 16 de mayo aproximadamente. Dice, el problema es que la escena del crimen se ha manipulado por la policía y por lo tanto no me sirve. Pese a constar esa frase que es contundente, cualquier proceso penal con esa frase de la propia fiscal, que es el órgano acusador, no había caso. No podía proceder. No podías proceder. Porque ya no estaba la escena del crimen constituida como tal. Porque se había manipulado. Y por lo tanto, al haberse manipulado, ¿qué tipo de pruebas tú puedes recoger o indicios probatorios tú puedes recoger de algo que está manipulado? Ya no se sabe que es parte del delito y que es parte de la intervención posterior de las personas que pasaron. Como ya no hay certeza, ahí se aplican todos los principios que benefician a las personas que podrían estar procesadas. Es decir, vea, si yo no estoy seguro de que esto puede haberse cometido de esta manera, prefiero abstenerme, pero no actuar. Ella, en cambio, lo hace a sabiendas de que la escena está manipulada y empieza a construir el caso. Ahí está la verdadera razón de cómo la fiscal, sabiendo que una escena estaba manipulada, empieza a construir el caso, a darle forma, no con la verdad histórica, llamémosle así, sino con la verdad que ella iba imponiendo en función de lo que iba encontrando. ¿Y no hay algo que revele que previamente a la supuesta ejecución de este delito, etcétera, ya había participación, organización, planificación de algo que es lo que se hizo en tu contra o no? Sí, ya había. ¿Qué, por ejemplo? Yo tengo conocimiento, por ejemplo, de que desde octubre del 2020 el CIES ya me estaba siguiendo los pasos. Desde octubre del 2020. Inclusive hay un informe y hay muchas cosas que son demasiado fuertes, Orlando. ¿Eso es previo a la presentación oficial ya del informe de la Comisión de la Verdad? Esto es octubre del 2020. Yo presenté el informe de la Comisión de la Verdad en febrero y marzo del 2021. Así es. Entonces, claro, pero ya en octubre del 2020 yo andaba ya con este seguimiento de parte del Servicio de Inteligencia del Estado. ¿Cómo es posible que a una autoridad
como el defensor del pueblo, se le empiece a hacer el seguimiento, pero no un seguimiento para ver lo que hago, dejo de hacer. Ni para proteger tu vida tampoco. Ni para proteger mi vida. Claro. Era un seguimiento en el sentido de que me iban estableciendo qué es trampas o poniéndome pruebas, tratando de involucrarme en actos delictivos. ¿Ya? Al principio no encontraron absolutamente nada, porque a mí me revisaban de todo. Yo tengo siempre la anécdota de un policía que era mi custodio, que él se me acerca más o menos, quería por octubre o noviembre del 2020. Pero mira cómo es a veces uno demasiado confiado, porque yo no le paré mucha atención, y él me dice: vea, doctor, ¿sabe qué? La policía quiere saber de usted. Pero si usted es mi custodio y usted sabe a dónde voy, tiene que decirle lo que hago. Claro. Me dice: es que no se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Me dice: me están pidiendo algo que yo no voy a hacer. Solo eso me dijo. Me dejó preocupado. A la semana siguiente lo mandaron a un destacamento en el oriente. A un sargento que ya llevaba más de 20 años en la policía, lo mandas al oriente. Claro. Y del oriente él me dice: vea, doctor, ya me movieron. ¿Cómo así? Me dice: me negué a algo que me estaban pidiendo y ahora estoy en el oriente. Un poco como reclamándome por qué yo no puse más atención a eso. Y eso, como te digo, sería por noviembre. Que ya para estaba, mayo ya en estaba. ese momento ya estaba conformada la comisión que estaba investigando, que era por 3 personalidades que ni eran correístas ni nada por el estilo. La comisión se formó ya más o menos por noviembre del 2019. Ahí mismo, sino que nos tomó todo un año por el tema de la pandemia, en donde no se pudo continuar, y ellos retomaron prácticamente su trabajo por septiembre, agosto, septiembre, empezaron nuevamente a retomar su trabajo, a tal punto que para febrero ya me entregaron el informe de la comisión. El uno era Juan Carlos Solines, el otro Juan Carlos Solines, Sibel Martínez, y Javier Zavala Egas. El otro era Juan Cueva, que al último él renunció. Eran los 4, y obviamente Rosalía Arteaga, que valga la pena decirlo. Rosalía Arteaga me dice: no voy a aceptarle conformar la Comisión de la Verdad porque yo viajo mucho. Claro. Total, ella no me aceptó el tema de integrar la Comisión de la Verdad por su cercanía, simpatía con María Paula Romo, en ese momento, con Lenín Moreno y María Paula Romo, porque obviamente había simpatía, cierto acercamiento que tenían. Y es lamentable a veces que uno busque ese tipo de figuras por su transparencia, pero este tipo de relacionamientos terminan comprometiéndolos, y claro. Además, en los chats lo que se muestra es que filtraron las imágenes, los videos que surgieron de pronto en algunos medios digitales a partir prácticamente de 2 o 3 horas después de ocurrido el hecho. Pero es que hay una serie de situaciones completamente ilegales. Nosotros recién nos enteramos, y mira que esto es muy grave, en estos chats hay 2 informes de la Policía Nacional. 2. Esos nunca fueron parte del proceso. Nunca. ¿Se pueden rescatar los informes de ahí? Sí, ahí están. Incluso le copia a la propia fiscal, le copia a Villavicencio, le dice: toma, el parte policial. Y en ese parte policial expresamente dicen que dicen el tema de la escena manipulada, y luego me mencionan de que yo he salido del departamento y que me he ido con unos familiares, describen hasta el lugar, al sector de Iñaquito. Lo dice textualmente. En cambio, en el parte policial adulterado, que se lo adjunta como parte, como prueba en mi proceso penal, bueno, no tanto como prueba, pero sí, porque los partes policiales no forman prueba, pero lo adjuntan en el proceso penal. Y en este parte policial, en cambio, ¿qué es lo que dice? Dicen que la policía del departamento me ha llevado directamente a la clínica con custodia. Es decir, que yo siempre estuve custodiado. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto no es cierto por los hechos que pasaron, pero adicionalmente por ese propio parte policial que lo acabamos de descubrir ahora, en donde dice textualmente: el señor Carrión se fue con sus familiares y está en el sector de Iñaquito, como ponen ahí. En cambio, en el otro parte policial dice: no, el mayor Juan Ramos, que es mayor Juan Ramos, dice: yo lo llevé al señor Freddy Carrión al hospital, a la clínica Atlas, y se quedó bajo custodia. ¿Y qué implica eso? Nulidad absoluta de ese proceso. O sea, se adulteró un parte policial. El parte. Primero se adultera el parte, se adulteran las fechas, se forjan documentos. Recordarás que la denunciamos a la fiscal por fraude procesal, por haber forjado un documento. Exacto. Yo gozaba de inmunidad, Orlando, de fuero de corte. No se respetó la inmunidad, y el fuero de corte, quien me llegó a detener fue una
fiscal delegada de la fiscal general, que no tenía la delegación por escrito. Por lo tanto, ella jamás pudo haber hecho ningún procedimiento hasta no haber tenido su documento, su delegación, y su delegación fue un día posterior. ¿Qué pruebas más de cómo iban montando el caso en función de cómo se les iba desarrollando la historia? Eso es grave en un país, por eso yo te decía al inicio, ¿cómo es posible que con todos los principios y garantías que nos da esta Constitución de Montecristi, venga una persona como la fiscal general a manipular todo el procedimiento legal, los principios, las normas que garantizan que tú debes ser juzgado de forma independiente e imparcial, y empieces a montar un caso en donde los protagonistas principales, que eran los jueces, por presión, por un tremendo rabo de paja, porque ellos, kilométrico el rabo de paja de estos jueces, en donde vinculados con la delincuencia organizada, vinculados con el tema del narcotráfico, ahí lo tienes a Wilman Terán, a Samo Macías, a Luis Rivera, a Byron Guillén, vinculados con el tema de narcotráfico, y fueron mis jueces. Claro. Entonces tú te puedes de otros dar tantos casos además, por supuesto. Y claro, en mi caso particular fueron mis jueces, pero también fueron del expresidente Correa, de Jorge Glass. Ajá. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que la sentencia es una sentencia que obedece efectivamente a lo que pasó, la verdad histórica de los hechos? Es falso. Es una sentencia manipulada, es una sentencia orientada, es una sentencia a la carta que ya estaba expedida mucho antes de que la emita un tribunal. Pero también hay un detalle muy importante, porque la apelación que normalmente se hizo y se hace en estos casos, tratándose de un supuesto abuso sexual, es que la investigación es reservada y todo lo que implique eso no se puede difundir. Pero los medios de comunicación, incluidos La Posta, difundieron imágenes del edificio, etcétera, y eso ya entorpece, enturbia el proceso. Primero la difundieron. Sí. Bueno, en estos casos... Ahora, perdón, solamente te hago la interrupción. Sí. Ahora que se difunden los chats, hay algunos que dicen que eso no se puede hacer, que nunca se debería hacer, pero cuando ellos lo hicieron, estaba bien. Es que es la doble moral que tenemos, de académicos, de periodistas, medios, de políticos, de medios. O sea, cuando me afecta a mí, salgo a protestar. Cuando no me afecta a mí, apoyo. A ver, imagínate que, por ejemplo, este tipo de delitos, que son los de naturaleza sexual, son reservados. Sí. No estábamos en investigación previa porque supuestamente a mí me detuvieron en flagrancia, pero bueno, estábamos en instrucción fiscal. En la instrucción fiscal no podían darte ni un solo documento. Así es. Y la propia fiscal pasando partes policiales a Villavicencio. Sí. Los medios de comunicación difundiendo por videos supuestamente la escena. ¿Sí? La fiscal presionando a jueces para que a través de la comparecencia de ella con Villavicencio no me den la apelación a la prisión preventiva. Yeah. Lo más grave, este proceso no podía haber sido bajo ningún punto de vista público, pero Villavicencio lo conocía. Y lo difundía. Y lo difundía. Los periodistas que formaron parte del grupo de Villavicencio lo sabían y lo difundían. Rafael Cuesta lo hacía y lo difundía y no pasaba absolutamente nada. Y claro, y con la reflexión que tú planteas es muy cierta. Ahora se difunden unos chats y lo primero que hacen es poner la mano en el cielo, el grito en el cielo, diciendo ¿cómo es posible que se afecte la intimidad? ¿La intimidad de qué? Primero, esos chats están vinculados al proceso, claro, que es público, porque claro, es un tema de asesinato, no es un tema de violencia sexual o de naturaleza sexual. Ajá. Punto uno, es público. Segundo, es obligación moral, más allá de lo legal, moral, desentrañar cómo funciona la justicia en este país por un baño de verdad, como tú mencionabas, Orlando. Este país no aguanta más este tipo de componendas, este tipo de acuerdos debajo de la mesa que tienen por objetivo afectar la situación de derechos de una persona, meterla a la cárcel, proscribirla. El ejemplo más claro, tener a un presidente de la República proscripto, con una sentencia completamente absurda, en donde ha habido una serie de alcohólitos, pasando por Iván Saquicela, diciendo sí, se cometió un gran delito se cometió. Y luego lo vemos de candidato a la presidencia, entonces te das cuenta cómo manipulas la justicia. No, y además, solamente un paréntesis chiquitico, es tenaz y es terrible tener este caso, cuando en los Estados Unidos tenemos un presidente que acaba de ganar las elecciones, que se presentó a elecciones con procesos judiciales, con una sentencia, y le dejan participar, porque efectivamente todavía están en los procesos. Pero en cambio con Rafael Correa fue tan expedito todo, con el único afán de que no sea candidato, y en cambio alaban la democracia gringa, pero no la aplican acá. Mira lo que está pasando con Jan Topic, sí, y el secretario de la OEA.
Todavía no sale la resolución del TCE y el secretario de la dijo que ya sería un grave problema para la democracia que no lo dejen participar a Topi. Ajá. Y yo creo también lo mismo. Sí. Pero ¿por qué no dijo cuando al presidente Correa lo inhabilitaron? Claro. Ahí se quedó completamente callado Almagro. Entonces, esta es la doble moral desde políticos, jueces, funcionarios públicos nacionales e internacionales. ¿Por qué? Todo contra una determinada tendencia ideológica. Y coincides conmigo ahí, te hago la pregunta más bien, de que esto efectivamente en términos incluso jurídicos se constituye en una mafia. Yo digo que se trata de una mafia mediática Completa. que ha actuado, que ha coludido, si es que el término es el adecuado para referirnos, en función de un objetivo político. ¿Se puede caracterizar así a todo esto que estamos viendo en los Es una chats? mafia, es que no tiene otro nombre. Es una mafia que ha tenido vínculos con el narcotráfico, vínculos con delincuencia organizada. Es una mafia mediática desde el punto de vista de todos los medios de comunicación, de estos grandes medios de comunicación. Lo tienes allá a Coavisa y a Teleamazonas. Dime qué noticias ha sacado sobre lo relativo a esto, que es de trascendencia nacional. Absolutamente nada. Y luego tienes a ciertos periodistas que salen a, como digo, a gritar, a poner el grito en el cielo porque se ha develado chats de una persona que ya ha fallecido y que por lo tanto hay que respetar su honra. Pero aquí no estamos tratando de afectar. Primero, a una persona fallecida ya no es sujeto de derechos. Claro. Así que no se está afectando la honra ni la intimidad de nadie. Y era necesario justamente para develar cómo actúa la justicia en este país, pero más que nada, cómo actúa la Fiscalía, que ha sido un operador político, no es un organismo técnico, no persigue delitos. La Fiscalía General del Estado persigue a personas y le chantan, le imputan un delito. Acá debería ser al revés, en cualquier estado de derecho. Primero descubres el delito, investigas y luego imputas en función del delito. Exacto. Pero acá, ¿qué es? Acá es completamente lo contrario. Primero te veo a ti y digo, bueno, a ver, ¿qué delito de la gama de delitos le caen a esta persona? Empecemos a sembrar pruebas. Y ahí no cabe también reflexionar lo que están haciendo ahora contra tu esposa, Priscila Schettini, que ahora le dicen que es parte del correísmo, etcétera, etcétera, cuando la señora Verónica Zarauz le inicia una indagación, investigación penal por haber filtrado este tipo de documentos o chats. ¿Hasta dónde esto es posible? ¿Es factible? ¿Tiene camino? ¿Tiene luz? ¿Tiene desarrollo o no? No, a ver, yo analizaba todo eso. Ajá. Esta señora, la ex esposa de Fernando Villavicencio, decía que todo es falso. Recordarás. Sí. Zurita también decía, todo esto es falso. La Fiscalía dijo que era falso. La Fiscalía salió diciendo es falso. Ahora, yo te hago la siguiente reflexión. La Fiscalía sale a día siguiente de que aparecen en Anónimos, en estas cuentas de Anónimos, aparece el tema de los chats de Villavicencio, de que ya se tiene la información del celular de Villavicencio. A renglón seguido sale la Fiscalía diciendo todo eso es falso. ¿De acuerdo? En este caso, esta señora Verónica Zarauz llega y presenta una denuncia por divulgación de información reservada. Pero si era falso, si la Fiscalía dice que es falso, ¿de qué me vas a acusar? ¿De qué me vas a acusar? Claro. Entonces, lo primero que tienes que determinar es si es falso o es verdadera esa información. Ya, entonces ahí viene la parte procedimental, digamos. Si acepta que es falso, no camina la denuncia contra Priscila Schettini. Exactamente. Y si acepta que es verdadero, tampoco. ¿Por qué? Porque esta información ya consta en el proceso penal del asesinato de Villavicencio, porque lo dijo la misma fiscal. Esto forma parte del proceso. La copia del FBI, que supuestamente ha mandado el FBI, se encuentra adjuntada al proceso. Lo dijo la propia fiscal, lo han repetido todo el mundo. Entonces, si ya está adjuntada a un expediente procesal penal, eso es público. Aquí el problema está en que nadie se dio el trabajito de investigar uno a uno estos chats. Lo hace Priscila, lo hace Angélica Porras, y vea, ese es el escándalo. Y rapidito lo hace también La Posta, diciendo, nosotros teníamos un mes ya la información del teléfono de Villavicencio. Un mes, y en ese mes, ¿quién no habrá tenido acceso? ¿Se puede saber cuánto tiempo atrás lo tuvo Priscila Schettini y Angélica Porras? Claro, por supuesto, porque eso es fácil verificable. Creo que fueron unos 2 o 3 días anterior en donde esto ya empezó a circular y ellos se dedicaron a hacer el trabajo de verificar chat por chat. Y empezaron obviamente con mi nombre. Ahí es donde se encontró todo. Claro. Inclusive, Orlando, el presidente Correa lo había mencionado sobre un sobre un Twitter que ya salió en donde se decía que la escena, en mi caso, había sido manipulada. Y lo comentó el presidente Correa. Justamente tomando esa referencia, también Priscila se descarga el drive,
empezamos a verificar la información y en la información efectivamente vemos cuál era los chats de conversación entre la fiscal y Villavicencio, y ahí encontramos muchos elementos que, créeme, que con esto ameritaba o amerita para presentar un recurso de revisión, porque hay una prueba nueva que demuestra que todo se estaba confabulado, coludido, de que no hubo un delito, sino que hubo una orientación política de la fiscal para armar este proceso y llegar a una condena, obligándolos a los jueces a través de la prisión. En este caso sí te daría la pregunta más obvia: ¿cómo llegar a un caso de revisión si ya cumpliste 3 años en la cárcel? ¿Qué implica que llegando a la instancia, que es la última, si no me equivoco, se anularía el proceso? ¿Qué implica eso? ¿Qué consecuencias trae? Bueno, la cárcel no me la... O sea, los 3 años de vida perdidos ahí... Nadie me los devuelve. Claro. Los 3 años perdidos de vida nadie me los devuelve. Yeah. Pero para mí es importante demostrarle al país exactamente la inocencia de que todo fue forjado y de que los jueces que obviamente actuaron en mi proceso penal deben estar siendo procesados por haber tenido esta colusión con la fiscal, con Villavicencio, para mí meterme preso a través de una sentencia. Ajá. Entonces el objetivo es eso: mi nombre, mi inocencia, mi familia, mis hijos, demostrar que nunca hubo tal. Y demostrarle al país también que esa es la forma en que actuaba la fiscal. En estos momentos, Orlando, con la revelación de estos chats, la fiscal debería estar cesada del cargo. O al menos investigada, separada del cargo. O al menos temporalmente, investigada. hasta que se aclare todo. Al menos investigada, pero lo tenemos ahí a un fiscal subrogante que no va a hacer absolutamente nada. Claro. ¿Por qué? Porque él era el que recibía las órdenes de la fiscal. Él también tiene mucha tela que cortar. Recordarás que está involucrado en el tema del metástasis, nos está mencionado por Norero, el fiscal subrogante. Entonces, ¿crees que él se va a atrever a decir, bueno, yo la voy a investigar a la fiscal general, cuando le podía salir muchísima más información en contra de él? Es difícil. Pero a ver, Freddy, tú dices que se puede apelar al recurso de revisión para declarar tu inocencia, etcétera, etcétera. Todo eso lo que implicaría toma su tiempo, tomará su plazo. Pero en segundo lugar, ¿cómo quedan las personas que te acusaron? Porque esas personas también, me imagino yo, tienen responsabilidades, porque forjaron hechos, forjaron declaraciones, manipularon la escena del supuesto crimen, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo quedan esas personas? Uno, exministro de Salud del gobierno del señor Lenín Moreno Garcés. Bueno, con este sujeto, el tema es que él tiene procesos de investigación de peculado. De peculado, de peculado, que eso es muy grave. Y que claro, está votado ahí. Eso no ha avanzado. No ha avanzado absolutamente nada. Imagínate que los $47,000, y mira la perversidad, porque es que no tiene otro nombre, porque esta gente es perversa. Esta no mide que tú eres un ser humano, que eres un padre, que eres un hijo, que eres un esposo. No miden nada. Imagínate que los $47,000, cuando se le encuentra a Falconi y la prima de Falconi llega al departamento para retirar de la escena del crimen, hay un chat entre Villavicencio y la fiscal que le dice, Villavicencio le dice, oiga, ¿y qué pasó con esta plata, esta maleta de plata? Es verdad. Dice, es verdad. Y ella le dice, hey, cuidado, que yo ya le tengo lista una investigación previa por delincuencia organizada, porque la hermana, dice, Villavicencio le dice, la hermana de Carrión ha ido a retirar ese dinero. No, la hermana de Carrión. No, la hermana de Carrión dice en el chat, la hermana de Carrión ha llevado esa plata. Y la fiscal le dice, cuidado, no diga eso, porque yo ya le tengo una IP, una investigación previa, por delincuencia organizada. ¿A quién? ¿A Falconi? A mí. ¿A ti? A mí por delincuencia organizada. ¿Por los $47,000? Por los $47,000, claro. En el juicio político, los otros, Priscila y mis abogados, lo primero que dicen es, señora fiscal, ¿qué pasó con esta plata? Son $47,000 que la prima, Sofía Arroyo le dice, entra al departamento y con una mochila saca esos $47,000. Sofía Arroyo es Sofía Arroyo Peñarrera, prima de la supuesta víctima. Sacándose el dinero está el parte policial, que no nos querían dar copias del video ni de esta situación. Entonces en el juicio político le decimos, ¿y esta plata? Y se le cae todo a la fiscal. De lo contrario, querían montarme de que supuestamente mi hermana que vive en Loja, que en ese momento estaba en Loja, era la que había llevado ese dinero, cuando nosotros demostramos que era la prima de la víctima. Con eso se les cae este tema de la delincuencia organizada. Y de eso estaba al tanto Fernando Villavicencio. Pero si él le pregunta. Y entonces, como periodista que supuestamente asumía ese rol, debía haber contado todo eso. Pues. No, se quedó callado, obviamente, porque su interés era lo que nos perjudique, guárdate. Lo que nos ayude a posicionar la teoría de que él es culpable, sácalo, reviéntalo.
Tanto es así que los dos dicen tenemos que salir juntos ante los jueces para presionar y que no le den la apelación en la prisión preventiva que habíamos pedido, medidas sustitutivas para que no le den, salgamos juntos y con eso vamos a dar una fuerza de que no le deben dar. Esa es la forma de actuar de Villavicencio. Pero además aquí hay un detalle que es muy importante y quería tocarlo para reflexionar sobre todo porque los hechos están dados, es que el juicio político que inicia, si no me equivoco, Yesenia Guamaní, está sustentado en los elementos que le da Fernando Villavicencio. Así es. Muchos incluso a Yesenia Guamaní le han dicho que ella era la operadora de Fernando Villavicencio. De los chats que ustedes han revisado, ¿hay elementos de esa naturaleza? Sí, completamente, ¿Por completamente. A ver, primero hay una mención muy específica a Priscila en los chats. Cuando dice, la esposa del defensor, mira cómo está actuando, mira lo que está haciendo, y hay una coordinación entre la fiscal y Villavicencio respecto de la actuación ya de Priscila en el juicio político. Ajá. Luego le presentamos nosotros, recordarás, Orlando, que le presentamos a Yesenia Guamaní una acción de habeas data, Sí. porque Eso supuestamente ella tenía un video, con ese video era contundente y demostraba mi responsabilidad. Ajá. Y en cambio en ese video justamente sale lo contrario. Un tipo como Falconi pidiendo ayuda, reclamándole a Gabriel Martínez que por qué le hace eso, es decir, manda a gente al departamento a golpearlo. Ajá. Lo decía Gabriel Falconi. Falconi a Martínez, que era ministro De de gobierno de Lenín Moreno. De por si Lenín Moreno. acaso. Ya, en ese momento saca a Yesenia Guamaní diciendo, con este video es contundente, y total, nosotros nos quedamos sorprendidos porque dijimos, ¿cuál video? Y el video era completamente favorable para mí, porque demostraba la verdad de los hechos. De que Falconi siempre decía, ingresaron personas, nos golpearon, y le reclamaba a Gabriel Martínez, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me mandas gente a golpearme a mí, a mi esposa, y ahí dice, y al defensor del pueblo? Entonces, lo primero que le pedimos a Yesenia Guamaní, ¿dónde está el video? Me dijo, me lo dio Villavicencio, pero ya no está. Le ganamos la acción de habeas data. Nunca cumplió. Entonces, claro, ahorita anda agachadita, no da la cara porque ya no tiene la protección ni de Villavicencio ni de la Asamblea y ya no ha dicho absolutamente nada. Y ella tiene una obligación que cumplir porque hasta ahora no la ha cumplido. ¿Verdad? Es que tengo una resolución a favor de habeas data que deberá cumplir en algún momento. ¿Eso y me no encargaré de no cumplir. prescribe? No prescribe porque eso es una obligación, una garantía constitucional en donde hay una sentencia de por medio que está diciendo, señora, entregue la información. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, a partir de esta consideración que hago con respecto al juicio político, ¿de qué manera también se construye un juicio político que te condena, digamos, entre comillas, en función de lo que políticamente se puede decir, en función de lo que hace Villavicencio también ahí, con otros asambleístas? Es decir, miraron para otro lado, no se fijaron en las pruebas, en las evidencias, igual tomaron la decisión que tomaron. Es un juicio completamente manipulado, sin ningún tipo de pruebas. Imagínate que a mí me sancionen por haber utilizado un vehículo un fin de semana. Así es. Yo estaba dentro del sistema de protección a víctimas y testigos, Sí. tenía vehículo por el sistema de protección a víctimas y testigos las 24 horas. Y por autoridad también, pues. Y más allá de autoridad, indudable. Entonces, pero en el juicio político dices que usted ha utilizado un vehículo el sábado o el domingo y por lo tanto eso constituye un incumplimiento de sus deberes. Algo completamente absurdo. Claro. No encontraron ningún otro tipo de causal. Sí. Pero lo más lamentable es que dentro del juicio político tú lo ves a un Pedro Velasco, asambleísta, parte de la comisión de fiscalización, perro faldero de Villavicencio, que en los chats está diciéndole, oye, Fernando, ayúdame con las visas de mi familia. Y pone los nombres de las personas que requieren Exactamente, visa. de su familia. O sea, de tramitadores. de Además, que está tramitador. penado. Es penado, Claro. porque los dos eran asambleístas. ¿Cómo es que un asambleísta está dedicado a gestionar o a tramitar visas? O sea, que estaba haciendo actividades de coyoterismo. Claro. Porque también luego lo vemos a esta señora periodista, Marieta Ventimilla, que estaba pidiendo a Fernando Villavicencio que le ayude con una visa para la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, la que ahora está por el caso Metástasis. Así es. Le está pidiendo también que le ayude con visas. O ¿Cómo sea, cómo eso es posible aquí? coyoterismo. Pero por supuesto, Ya. tramitar visas para la migración, eso no es coyoterismo, es coyoterismo. Ya. Y además, un asambleísta dedicado a tramitar visas, eso está penado, eso es un tráfico de influencias como mínimo. Y ahí lo tenemos, un Pedro Velasco haciendo este tipo de actividad. Claro, ¿a cambio de qué?
a cambio de los votos, porque él era incondicional de Villavicencio, lo que decía Villavicencio lo hacía. Ese es el tipo de legisladores. Algo que es muy importante y es esta relación cercana que tiene Fernando Villavicencio con sus colegas o ex colegas, que después van mostrando incluso en una serie de expresiones en redes sociales y demás una vinculación muy directa con esa narrativa mediática en contra, por ejemplo, de Priscila, de ti, la señora Sara Ortiz, si no me equivoco, periodista del Expreso, le lleva a decir indigente mental a Priscila Schettini, y como yo le respondo, inmediatamente me saca un montón de cosas y yo digo, ya, ¿para qué responder a esto? Eso es lo que se llama mafia mediática, es decir, que están comportándose en función de lo que les decía, les ayudaba y les resolvía cosas y casitos a los periodistas también, el señor Fernando Villavicencio, como las visas. Las visas, es lamentable, pero es triste además escucharla a esta señora Sara Ortiz, que supuestamente es periodista, manejarse en esos términos. Claro. Cuando no existen argumentos, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Es descalificar a tu oponente, a tu crítico. A tu crítico, ¿cómo lo descalificas? Insultándolo, porque no tienes otro tipo de argumentos. Pero además, te digo una cosa, y sí quiero decir, si es que la señora Sara Ortiz le dice indigente mental a Priscila Schettini, y yo salgo a defender a Priscila Schettini, seguramente a mí me acusan de violencia política, odio de género contra Sara Ortiz por defender a Priscila Schettini. Exactamente. Pero si lo hace ella contra Priscila Schettini, no es violencia de género. No es violencia de género. O sea, estamos en un absurdo. Eso también los dobles discursos, claro. ¿no? Porque mira lo que está pasando también con el Tribunal Contencioso Electoral, que por decirle vaga a una persona, es violencia política de género. Claro. Lo que pasó con Priscila y Angélica respecto de la denuncia de Diana Salazar. De plagio. ¿En qué momento denunciar a una autoridad por plagio se constituye en violencia política de género? El problema es que estamos realmente fuera de cualquier tipo de razonamiento lógico de lo que debe ser violencia de género. Que en función del género, en función de la condición de mujer, tú le atribuyes ciertos descalificativos. Sí, yo puedo entender, por ejemplo, si a una mujer que está opinando, que está actuando en la vida pública, le dices, vea, ¿sabe qué? Mejor vaya usted a la cocina. O lo que dijo Diego Ordóñez con Mónica Palacio, cuando le dijo, usted debe estar en el tubo. Eso indudablemente es una violencia política porque es en relación al género. Y todo lo que han dicho de otras personas, que no quiero mencionar en detalle, pero que son algunas que han sido insultadas, vejadas por parte de ellos, pero ahí sí no es violencia. No. Por parte incluso de estas propias periodistas. Mira el tema de Verónica Abad, que ahora es víctima cuando ellos alabaron que llegara a la vicepresidencia acompañada por enfrentar a Luis Ahora se inventan esta Pero para ir figura cerrando, entonces, Freddy, yo tengo aquí dos consideraciones que sí creo que son necesarias reflexionar. No digo que son determinantes, pero sí reflexionar. Todo esto que estamos viendo en los chats, algunos dicen que son forjados, que son manipulados, que incluso se han sobrescrito a los chats. Hay gente sicaria que está atacando con estos, y ya se nota que efectivamente hay una campaña. ¿Hasta dónde estos chats pueden judicializarse, pueden llegar a una instancia de investigación, sea judicial, legislativa o de una comisión? ¿Es posible hacerlo? ¿Qué elementos jurídicos o legales o constitucionales darían pie para que esto se tome como una evidencia de una investigación más profunda? Es que tienen que judicializarse estos chats. Esto tiene que hacerse. No tanto obviamente por Fernando Villavicencio, que ya no está, sino por sus otros interlocutores. Por ejemplo, la tienes en primer lugar a la propia fiscal general. Al tenerla a la propia fiscal general, hay que determinar hasta qué punto los casos que ella investigaba bajo la reserva de investigación, como es una investigación previa, o en otros casos de naturaleza sexual que pueden haber estado en instrucción fiscal, ella por qué develaba, entregaba información. Ese es el primer delito, por ejemplo, que se llega a determinar que se ha cometido. Una propia fiscal general entregándole a un sujeto político, a un actor político, información reservada. ¿Pero quién tiene que hacer ese trámite? ¿La fiscalía? Exactamente, por eso digo, es que hay dos momentos. El primero, indudablemente, a través de lo judicial. A través de lo judicial, porque tenemos que empezar a exigirle responsabilidades a estos actores. Fiscal general, lo tenemos a los legisladores como Pedro Velasco, pidiendo y tramitando cargos, ahí tienes un tráfico de influencias, y los tienes a una serie de políticos, una serie de periodistas dedicados a vacunar a la gente. O sea,
Te cobro a cambio de no sacarte una información o te cobro a cambio de sacar una investigación orientada a determinados objetivos. Lo que en su momento dijo, si no me equivoco, Jean Topic, esto era como sicarios mediáticos. Blindaje mediático, mediático, claro, sí. un blindaje mediático que te lo cobra. Claro. Y recordarás que también de esto ya lo dijo Santiago Cuesta. Sí. En el 2019 él dijo, oiga, Cristian Zurita le paga a Capallo, Sí, le paga a él. sí, sí. Él está pagando a Cristian Zurita y a Fernando Villavicencio por sacar información. Y ahora los chats corroboran aquello. Así es. Entonces, con todo esto, yo creo que el Ecuador necesita, por el lado judicial, que esto realmente se procese. Ya. Se empieza a develar todo este tipo de conexiones, todo este tipo de delitos de tráfico de influencias, de develación de información reservada y tantos otros, que tiene que establecerse responsabilidades. Y por el otro lado, la política, pues. Si tienes a una fiscal general que es un actor institucional, sujeto a control político, tiene que haber el control de la Asamblea Nacional. Tiene que Pero ya haber. se inició un juicio político y fue rechazado. No se puede iniciar otro juicio político. Se debería iniciar por otra causa. No se Ajá. puede por las mismas, indudable, Claro. pero debe iniciarse por otras causas. Ya. Además, el tema del juicio político, ya conocerás cómo se dieron en la Comisión de Fiscalización, inclusive ahí hay temas, bien podrían haber sido declarados nulos, obviamente no nulos a nivel político, sino nulos ya a través de otro tipo de acciones como del propio legislador, se me va, del legislador de Pachacuti, que obviamente que se encontraba presionado para votar porque tenía una IP en la Fiscalía César General del Humajinga. Estado. César Humajinga, de ingrato recuerdo. Ese tipo de conexiones es lo que el Ecuador necesita y creo que sería viable, necesario, imprescindible para el país que existiera una comisión. Me parece interesante cuando tú lo planteaste, oiga, empecemos a hablar de una comisión de la verdad. Un Porque baño de verdad, al menos, un baño de Exacto. verdad, claro. Una comisión de soporte desde el punto de vista legislativo o de algunas instituciones de la sociedad civil que nos permitan desentrañar toda esta podredumbre que ha existido en el caso de la fiscal general, del caso de Villavicencio, de ciertos actores y periodistas, para descubrir cómo se manejaba la justicia en este país. Porque acuérdate que creo que fue Jean Topic quien le hizo mención, pero yo me estaba acordando los famosos Vladivideos de Vladimiro Así Montesinos en el Perú. Cuando eso ocurrió nadie dijo que era una reunión privada, nadie dijo que era un asunto secreto, particular, ni nada. Y esos Vladivideos casi que tienen la misma connotación. Yo diría casi en un 99% de la misma connotación de lo que tienen ahora, lo que yo llamaría estos Villavicencio videos. Yo diría que tienen la misma connotación. O Villavideos, para decirlo ya. Villavideos, para que Sí. resuene mejor. Pero es que yo creo que tienen igual y hasta peores consecuencias. ¿Por qué? Porque de por medio también hay el asesinato, obviamente, de Fernando Del propio Villavicencio, Fernando Villavicencio, claro. que es víctima de este tipo de encuentros, de colusiones que se están dando con diversos actores. Y eso es importante también decirlo. O sea, lo de los Vladivideos causó un cisma político que llegó a desentrañar cómo es la corrupción al interior del Ejecutivo con el Judicial. Acá lo estamos viendo entre Y además el Legislativo y el desmontó Judicial. todo ese supuesto prestigio que tenía el señor Fujimori. Acá estamos viendo lo mismo. A través de un celular se está descubriendo, no pueden decir, Orlando, de que se está afectando a la honra, de que se está afectando a la intimidad, porque entre estas personas lo que estaban discutiendo, armando, era situaciones políticas, de justicia, de terceras personas. Otra cosa es que se empiece a hablar cosas íntimas que pertenecen al fuero interno de las personas, por supuesto que puedes afectarlo. Pero cuando, en este caso, por ponernos un ejemplo, tú y yo empezamos a hablar de, a ver, ¿cómo hacemos esto para meternos en la justicia, para meternos acá? Indudablemente eso ya no es. Y hasta para cobrar plata. Exactamente. Porque sí quiero decir además que de lo que yo he revisado, que es poco comparado con 80 gigas que tiene todo ese aparato, hay cosas personales, íntimas con sus amigas, ex amigas, novias, lo que sea, que no nos importa, que no crean que nosotros vamos a meternos en ese mundo, que también debería investigarse porque hay connotaciones que posteriormente se van a conocer quizás cuando se haga este baño de verdad. Pero lo otro es hasta dónde, por ejemplo, en tu caso particular, y bueno, se nos fue la luz. Una hora antes de lo previsto se fue la luz, cortaron la luz de donde estamos grabando esta entrevista, pero bueno, con algunos detalles técnicos que hemos podido resolver, vamos a finalizar con la última pregunta que te tenía, Freddy. Estaba previsto para las 4 de la tarde, estamos grabando desde las 3 y antes de las 4 ya nos cortaron la luz. Te decía, para cerrar,
El informe de la Comisión de la Verdad, que tiene referencia con los acontecimientos de octubre del 2019, con todo esto que estamos viendo, ¿es posible reactivarlo para poner en claridad y en blanco y negro lo que pasó en esa época o no? Necesitamos, definitivamente, Orlando, necesitamos no solo reactivarlo, sino que venga una nueva fiscalía, una nueva fiscal general para que le dé el trámite necesario. Desde que presenté la denuncia en el 2021 no se ha hecho absolutamente nada, nada. Estamos hablando que hubieron vidas de las personas del sector indígena que fallecieron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Centenas de personas heridas. Centenas de personas. Unas 20 personas que perdieron un ojo, que no han tenido ningún tipo de reparación. Es decir, el Ecuador está en la obligación de investigar y dar con los responsables, encabezando Lenín Moreno, María Paula Romo, Osvaldo Jarrín, no nos olvidemos, y también Patricio Carrillo. Patricio Carrillo es responsable porque él estaba al frente de la Policía Nacional. Esas denuncias, que me costó a mí la cárcel, esa denuncia, ese informe de la Comisión de la Verdad, da cuenta de delitos de lesa humanidad, y eso no prescribe. Eso es muy importante, eso no prescribe. Por el momento, sabemos que la fiscal general lo tiene prácticamente archivado, empolvado, pero eso, cuando tengamos una nueva fiscal o fiscal general del Estado, estamos seguros que eso se reactivará y tendrá que ser motivo de una investigación profunda para dar con los responsables de esas lesiones, de esas muertes, pero también con quienes dieron aquellas órdenes directamente desde el Ejecutivo, encabezado Lenín Moreno, María Paula Romo, Indigo, Osvaldo Jarrín e, insisto, Patricio Carrillo. Gracias, Freddy. Lamentamos que hayamos tenido que cortar de esta manera la entrevista, pero bueno, las circunstancias son estas. Sí. Creo que lo fundamental lo hablamos. Por supuesto, y muchísimas gracias, Orlando, y es una pena, claro, pero... Así estamos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa que, como les decíamos, estaba previsto grabarlo en las condiciones que nos ha impuesto el gobierno de un horario para tener energía eléctrica. Una hora antes de lo previsto nos cortaron la energía y hemos tenido que hacer este esfuerzo técnico, tecnológico para poder resolver este problema. De todas maneras, lo fundamental está dicho. Los chats de Fernando Villavicencio, en el caso concreto de la acusación contra Freddy Carrión y contra otras personas, están a la vista y la justicia tendrá que tratarlos. Así que en eso estamos. Seguiremos conversando sobre este tema aquí, en otro relato. Chao, chao. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público.